Hola, hola, hoy nos reunimos en Política Random para profundizar en las repercusiones de la reforma constitucional del retiro del 10% del que hablamos la semana pasada. Hoy estamos con nuestro politólogo, Mauro. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, gracias. Y con nuestro invitado, Matías, historiador y psicólogo. ¿Cómo estás, Mati? Hola, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Feliz por el 10% que voy a sacar eventualmente. Antes de partir, muchas gracias por venir hoy. Oye, un poco de contexto. La semana pasada se avisoraba súper compleja en términos políticos, pero creo que acabamos de asistir a uno de los eventos más importantes del 18 de octubre. Un proceso revolucionario, dicen algunos, y caídas del sistema, dice otro. ¿Estamos frente a un fin de ciclo? ¿O esto tiene otra naturaleza? Ya, pues, hagamos un update de lo que sucedió esta semana. Yo creo que esta semana políticamente ha remecido un montón de estructuras que desde hace mucho tiempo no veíamos remecer. Principalmente en lo que acata el tema de la derecha. Históricamente la derecha en verdad ha tenido dos grandes fortalezas, de la cual yo creo que la más grande de todas es su unidad pragmática. En general no es una noticia nueva que la derecha entre ellas se odie, ¿ya? Y que tengan un montón de diferencias y desaveniencia muy clara. De hecho, como famosa en la transición fue la enemistad entre Longueira y Piñera, que durante mucho tiempo se entendió que la UDI y RN eran como el agua y el aceite, pero en general tenían más o menos una visión de la política muy pragmática, donde sabían que separados no iban a llegar a ninguna parte. Y de hecho juntos no llegaron a ninguna parte durante mucho tiempo, ¿ya? Si no fuera por los resquicios y por la forma tramposa que está configurada la Constitución del 80, en verdad la derecha hubiese sido absolutamente nada durante todo el periodo de la transición, ¿ya? O particularmente el de los gobiernos de la Concertación. Pero esta persistencia logró dar una cierta base para que eventualmente llegaran al gobierno, ¿cierto? El año 2010 con Sebastián Piñera, que era una figura que lograba unificar a dos almas dentro de la derecha, que es muy particular, que son la del conservadurismo social más la del liberalismo económico. Entonces nosotros tendíamos a pensar que la derecha toda se comportaba así, conservadora socialmente y liberal en lo económico, y ortodoxa en ambos sentidos. Pero además Piñera era en verdad una figura muy concertacionista. Piñera tiene más como de la facción de derecha de la DC que de cualquiera de las otras facciones de la derecha, porque principalmente tenía esto de mucha política de los acuerdos, ¿cierto? Mucho de negar del legado de la dictadura, excepto en lo económico, y en eso cumplió un cierto rol, ¿cierto? Para su momento, que fue fructífero. Vamos a detenernos ahí, Mati, porque te vamos a seguir preguntando un poco después. Para preguntarle al Mauri, lo desglosaste bastante bien en una primera pasada como del área como política. Y ahora, en el área como más bien de la repercusión de la reforma, en el área como que viene, qué pasó en la semana respecto a cómo se votó, cuáles son los futuros procesos que se vienen para el retiro del 10%, Mauri. No sé si tú nos puedes hablar un poco de lo que pasó. Perfecto. En la Cámara de Diputados, la derecha claramente demostró un quiebre histórico tanto con el modelo como con la unidad interna del partido, de los partidos. Y de hecho, un dato es que Evópoli votó todos en contra del retiro del 10%. Supuestamente el partido más liberal de la derecha, la nueva generación, terminó siendo incluso más conservador que algunos de RN. Ahora, hay que entender el quiebre en la derecha porque Desbordes, específicamente, lo que está buscando es tomar votos de centro-izquierda. Votos del área más conservadora de la democracia cristiana. Está ubicando al partido en una posición más de centro porque también a la derecha han surgido más actores que le roban votos. No podemos olvidar el partido de José Antonio Kast, que antes ese lugar lo ocupaba la UDI. Ahora hay más actores que disputan ese poder. Por ende, al haber más actores se reconfigura el escenario político-social y RN se está moviendo un poco más hacia el centro, lo que intentó hacer Evópoli, pero Evópoli al final parece ser una UDI enmascarada, por así decirlo. Respecto al proceso que se viene, tenemos que el proyecto fue aprobado tanto en la Comisión de Cámara de Diputados como por la Cámara de Diputados y ahora pasa a Comisión de Senado, que es lo que se vota en primera instancia. Ya se avisó, el senador Lago Feber prendió todas las alarmas estos días porque indicó que iba a ingresar una indicación al proyecto
poniendo limitaciones al retiro del 10% en el sentido de que quienes ganen aproximadamente más de 4 o 5 millones de pesos iban a tener que pagar impuestos si es que retiraban el 10%. Se prendió la alarma ya que muchos piden que este retiro sea universal. Oye, ya que partieron por las repercusiones políticas y de este quiebre de la derecha, esta fractura de la derecha, ellos son los principales afectados al parecer, según sus opiniones. Ahora, me gustaría saber dónde se concentra la mayor tensión. ¿Se concentra en el gobierno? Por ejemplo, que hicieron un cambio del secretario general de la presidencia hace poco, de Felipe Ward pasaron a Claudio Alvarado el 4 de junio, y a pesar de eso no lograron convencer ni siquiera a las personas de su propia coalición, por un lado, o si fue la misma coalición la que tuvo el quiebre. Por otro lado, también podemos ver que hay un afectado en la parte como de la izquierda, digamos de alguna forma, porque en términos intelectuales se apoya una reforma que finalmente termina velando porque cada una de las personas vaya a apelar a su propia jubilación, a sus propios fondos, a rascarse con sus propias uñas. Al final, ¿quién es el gran perdedor? O sea, yo en estos términos no me atrevería a poner esta disputa todavía en el terreno del campo ideológico. En verdad, esta es una disputa totalmente pragmática. Y los actores políticos, yo creo que el triunfo de esta moción dentro del imaginario social es precisamente que los actores que la promueven se han posicionado pragmáticamente, ¿ya? Entonces, claro, técnicamente, cuando nosotros pedimos retirar un 10% de la AFP basados en que esos fondos en verdad son nuestros, ¿ya? Y que cada persona tiene sus fondos, por lo tanto, que le impidan que los retire, viene a ser como una afrenta a sus libertades y a su propiedad privada. Claro, técnicamente eso vendría a ser un discurso más de la derecha, pero cuando nosotros nos enfrentamos a lo que están diciendo los principales actores políticos, claro, causa una extrañeza enorme que la izquierda esté haciendo este llamado, mientras la derecha, en el nombre del bien común, y en un discurso que ellos llaman antipopulista, aunque el uso del término populista ha sido paupérrimo por todos los actores políticos durante el periodo. De hecho, llega a dar vergüenza. Es un símil de cuando una persona ante cualquier postura estatista le dicen comunista. En este sentido, como con el uso, se ha pervertido el uso de ese término de la misma forma. Bueno, pero volviendo a lo que estaba diciendo, yo creo que analizar esto en el sentido ideológico y pensar que esto sería como una victoria en algún nivel de la derecha me parece un craso error. Ya acá lo que tenemos es una disputa política que ha ganado la oposición y que lo ha hecho principalmente porque ha puesto de manifiesto ciertas contradicciones que existen entre el gobierno y las bases sociales a las cuales él dice representar. Entonces, hoy en día, en general la caricatura siempre ha sido que el gobierno de Piñera es un gobierno de empresarios, pero hoy en día es más caricaturesco que nunca. Hoy en día la única base social que Piñera tiene es Evópoli. Y le entregó el gobierno en bandeja, le entregó los dos más grandes ministerios que existen, que son el de Interior y el Ministerio de Hacienda. Y la dupla Briones-Blumel ha estado controlando la agenda durante todo este tiempo y nos ha venido a dar evidencia que en verdad Evópoli nunca jamás se pretendió posicionar como un partido moderado. Y esas visiones que decían que esto venía a ser como una derecha liberal, hasta un centro liberal, a mí me parecen profundamente equivocadas. O sea, lo que tenemos es una derecha que económicamente es más ortodoxa incluso que los otros dos partidos de la coalición, pero que tiene cierta propensión a entregar ciertas libertades sociales. Son un grupo de base social muy burguesa, ¿cierto? Muy de barrio alto, pero que quieren deshacerse, ¿cierto? Borrar con un paño la sangre de la dictadura, ¿ya? No se quieren ensuciar con eso y además poder dar espacio para sus amigos homosexuales, ¿cierto? Y tener ahí como una cierta diversidad de seres cuicos. Ya. Oye, Mati, y ya que hablaste un poco como sacaste el término de dictadura y todo esto, hay algunos personajes que andan diciendo de que con esta reforma finalmente se está poniendo en juego la democracia. No sé si Mauri o tú mismo, Mati, quieren comentar acerca de qué tan fiable ven este tipo de visiones, como finalmente estamos haciendo una pequeña reforma en la Constitución y genera todo este ruido, no solamente ruido como a nivel político, sino que también a nivel de protesta, en Avenida Grecia, por ejemplo, todas las barricadas que hubieron el otro día. ¿Cómo sería entonces ante un eventual proceso constituyente? Que era la principal tesis de Mauri que escuchábamos la semana pasada, que finalmente con este evento se viene a abrir totalmente el proceso. Antes de eso, yo quisiera comentar algunas cosas que dijo Matías.
Yo estoy de acuerdo en todo lo que dijo respecto a la postura de Bópoli, por si acaso. O sea, son unos conservadores camuflados y eso es lo que han demostrado hasta ahora. Estoy de acuerdo en que le pasaron los 2 ministerios más importantes y de hecho yo creo que esa era la apuesta de Bópoli, juntar capital político ahí. Sin embargo, le está fallando. Con Blumel yo creo que falló desde el principio, con Briones pareció tomar fuerza, pero las últimas semanas ha ido decayendo. Pero lo que yo sí no estoy de acuerdo con Matías, en que esto no cae en una postura, en una discusión ideológica. Te voy a dar los puntos. Primero, todas las discusiones políticas son ideológicas y de hecho lo que está primando menos acá es lo técnico. Esta reforma desde el punto de vista económico no es buena, va a afectar ahorros de la gente. Segundo, todo este discurso liberal de que son nuestros ahorros solo se justifican en un estado de emergencia, no se justifican en periodo normal. Porque hay que tener claro algo, los sistemas de previsión social, sean de reparto, sean mixtos o sean capitalización individual, son ahorros forzados, o si los quieren llamar en términos de tema estatal, es traspaso forzado se llama. O sea, no es que nosotros tengamos libre disposición de uso en ninguna parte del mundo. Entonces hay que tener claro eso, porque uno después, hay muchos políticos que están diciendo que esto abre la puerta a futuro a sacar todos nuestros ahorros. Yo ahí matizaría un poco porque yo creo que hay cierto consenso en que estamos en una situación de emergencia y es por eso que socialmente yo encuentro que está bien que la gente saque su 10%, porque el Estado no ha dado respuesta y es la única forma que tenemos de responder a la necesidad inmediata. Pero técnicamente yo creo que es lo más malo. Ahora, quiero matizar un poco el tema del discurso que decía Matías. Yo encuentro que es normal que tanto la derecha e izquierda caigan en contradicciones en términos de discurso. Lo vimos con el voto voluntario, donde la mayoría de la izquierda estuvo a favor del voto voluntario, con un discurso altamente individualista, donde era la libertad personal de poder elegir si íbamos a votar o no el principal argumento, mientras que muchos sectores, principalmente asociados a la derecha, decían que no, porque era un deber cívico ir. Ahora, estas contradicciones son comunes en la política. Lo que yo encuentro es que la izquierda ocupa esta contradicción en este caso, principalmente, porque la izquierda está viendo más allá, está viendo la nueva constitución ya, está viendo lo que se va a discutir la nueva constitución, está abriendo las puertas y es como dijo Boric, están corriendo el cerco de la discusión, cerco que estaba, por ejemplo, establecido en un punto y que con todo lo que está pasando ahora lo están corriendo y cuando gane el apruebo, ese cerco ya no va a estar, no sé, en el punto A, va a estar en el punto B, E, F. Han ganado mucho terreno en esta discusión y eso es lo interesante. Yo creo que esta dicotomía que hay entre el discurso comunitario, principalmente asociado a la izquierda más radical, y con el discurso libertario en la situación de emergencia, viene a ser utilitario para la izquierda porque están corriendo los límites históricos del debate. Bien, es un buen análisis político. Ahora, enfocámonos un poco más respecto al proyecto y por qué socialmente ha generado tanta repercusión. ¿Por qué la gente está tan enojada? ¿Por qué tanto descontento social, tanta violencia? Ya, súper corto para mí. Uno, porque la confianza en las instituciones no existe. Segundo, los beneficios del gobierno no están llegando a la gente. O sea, el gobierno, el Estado no tiene la capacidad de entregar los beneficios que entregaron a quienes correspondían. Lo vimos con el tema de las cajas que le llegaba a gente que no correspondía, aunque eso va de la municipalidad. Y lo vemos con los beneficios anunciados, con el ingreso de emergencia, que no le llegó a la gente. ¿Qué le correspondió? O sea, hay una carencia técnica del Estado. Y segundo, porque la gente no confía en los políticos. No confía, así de simple. De hecho, la indicación de Lagos genera tanta molestia porque la gente, todo lo que sea modificar una iniciativa grande, lo ve como letra chica, lo ve como desconfianza hacia lo que ya está. Entonces yo creo que hay dos cosas, hay una molestia con la institucionalidad y hay una desconfianza alta en los políticos. Y eso te genera reacciones en la gente que ante la emergencia, porque estamos viendo una emergencia, la gente necesita ingresos, la gente necesita tener acceso a esos recursos. Ante la posibilidad mínima de que los políticos digan algo, en general, reaccionan como reaccionan. Sí, yo estoy de acuerdo con el tema de que estamos inmersos en una gran crisis de legitimidad que arrastramos desde hace tiempo. Ya en el estallido social no faltó. De hecho, uno de los términos que más ha sido utilizado es este tema del abuso, asociado a un montón de aristas, un montón de áreas, donde tenía un sitial importante las AFP. Entonces, en este proyecto, para sacar el 10%, se alinean un montón de elementos que permiten articular de una manera que yo no me esperaba, ¿cierto? Una cierta canalización del malestar social que se agudiza a propósito de la pandemia. ¿Ya? A diferencia de la tesis original, que era que a través de la pandemia se iba a neutralizar el discurso, ¿cierto? Que pedía una mayor cantidad de reformas, de cambios. Sorpresivamente, a mi parecer,
ha dado un vuelco y se ha logrado en una posición más bien sumamente desarticulada, generar un ente articulador desde donde se permite canalizar nuevamente este sentimiento, este malestar social. Ahora, a propósito de lo elevado, o más bien lo profundizado, que se han visto las contradicciones de clase durante todo este tiempo en que la gente que hasta hace poco todavía tenía una cierta capacidad de endeudamiento, ¿cierto? Podía mantener un cierto estatus de vida, ¿cierto? Ya eso se está desplomando porque la gente ya no está teniendo ingresos, sus ingresos se han visto reducidos dramáticamente. Entonces, en general, muchas bases que alguna vez estuvieron dispuestas a apoyar a la derecha, por ejemplo el gobierno de Piñera, hoy en día ven cómo en verdad su situación era mucho más frágil y precaria de lo que ya era incluso antes. Y a través de eso el gobierno no les está respondiendo, porque el gobierno todavía está mirando a la población en la situación en la que estaba cuando votó por ellos, y no en la situación en la que están inmersos ahora, que siento que ha sido uno de los ejes que han movilizado a estos parlamentarios de derecha que decidieron romper con el gobierno para poder apoyar a las bases que en verdad le están dando su voto, los que en verdad los apoyaron para llegar al Congreso. Entonces, si nosotros pensamos en verdad, todos esos sectores de clase, de lo que se le ha llamado la clase media baja, que ahora o perdieron sus trabajos o vieron reducidos sus salarios, ¿cierto? Están enfrentándose a una realidad que no habían conocido durante mucho tiempo, que es esta realidad, ¿cierto? De la precariedad, del hambre, de la necesidad de una ayuda sostenida económicamente, y el gobierno se está negando a entregarla en la cantidad que efectivamente sería la requerida. Ese malestar hace que la gente que alguna vez lo apoyó al gobierno quiebre con el gobierno, y a los parlamentarios se ven en esta encrucijada de si van a quedarse con sus votantes o si van a inmolarse por el gobierno, que fue lo que originalmente muchos estuvieron, como Moreira, muchos estuvieron dispuestos a hacer, pero cuando el gobierno dejó de tener esta relación fluida con el Congreso y empezó con actitudes más bien matonescas, ¿cierto? De mucha presión, de que en general los parlamentarios asumieran los costos políticos que estaba teniendo la pandemia, siendo que en general son más responsabilidad del Ejecutivo y de las malas decisiones que ha tomado el Ejecutivo, finalmente terminan por quebrar con el gobierno y no deciden inmolarse en la plaza pública por Piñera, sino que más bien rescatar lo que están solicitando sus bases sociales. Oye, y teniendo en cuenta este desfase entre políticos quienes están representando a la ciudadanía y la misma ciudadanía, ¿qué podríamos esperarnos que suceda entonces en el Senado? En la próxima semana. ¿Se haría patente lo que hace usualmente el Partido del Orden, como lo denominan algunos, que finalmente defienden el statu quo? ¿El proyecto sería vetado en el Senado o continuaría y estarían buscando que el proyecto sea desacreditado por otra instancia, como el Tribunal Constitucional o el mismo veto presidencial, que también es una opción? Yo personalmente creo que se va a aprobar. Por lo mismo que decía Matías, acá hay una base que es de derecha y es un poco lo que banalizan cuando uno dice el término facho pobre. Hay gente de derecha muy humilde, ojo. Es una derecha de una base social amplia. Te podría decir Puente Alto, te podría decir La Florida, donde ha ganado Carter, donde ha ganado Sandón. Pero que no es, como dice Matías, es una clase media que podía subsistir en base al endeudamiento, y ahora que no se puede endeudar, claramente clama por alguna medida. Yo creo que se va a aprobar porque la derecha ya entendió que este gobierno es un muerto andante. Y de hecho, la prueba de eso fue que Lavín esta semana dijo que la ayuda del gobierno era mala. O sea, el proyecto de gobierno, no el retiro del 10%, sino la ayuda de Briones en el fondo, claro, era mala. O sea, Lavín, que es el único candidato que tiene la derecha, le hizo la desconocida al gobierno. yo creo que eso dice mucho. Entonces yo creo que ya nadie se va a inmolar por este gobierno. Claramente no dio el ancho ni en octubre ni ahora. Pero yo también quisiera introducir una reflexión, que es el modelo que teníamos hasta ahora está agotado, pero está agotado porque cumplió su ciclo. Nosotros en toda la historia y todos los procesos económicos siempre son ciclos de bonanza o vacas gordas y después ciclos de vacas flacas. Y este modelo por 20 años, del 90 al 2010, o si quieres de 30, del 82 hasta el 2010, fue un modelo económico que te permitió crecer a un 6-7%. Te permitió bajar las tasas de pobreza a nivel estadístico. Yo sé que todo es debatible, pero te permitió bajar las tasas de pobreza, te permitió expandir los mercados, te permitió modernizar el país, hacer más carreteras, infraestructura, obviamente a través de las privatizaciones y concesiones.
pero que del 2010 en adelante, con el primer gobierno de Piñera, ya empezó a decrecer. Y en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con la reforma tributaria, el crecimiento bajó al 1%, y no hay sistema económico, ni de derecha ni de izquierda, ni libertario, ni comunitario, ni socialista, ni capitalista, que dure con un 1% de crecimiento. Y Piñera era solo la promesa de una mejor gestión, porque el piñerismo es una mejor gestión, es un trader, él es un empresario, un businessman, alguien que sabe negociar. Y no pasó que llegó Piñera y el país no reactivó el crecimiento. Y sin crecimiento no hay trabajo, no hay mayores ingresos, no hay circulación de capital, no hay innovación. Entonces al final y al cabo tenemos que octubre también es el fin de este ciclo, y lo que viene ahora para adelante es, ok, se acabó el ciclo económico que llevamos hace 30 años, ¿qué viene ahora? ¿Qué queremos ahora? Oye, Mauri, es que ahí me la dejaste votando. Dime. Y aquí está la pregunta de Macari, o de los Mayol o los Macari, que preguntan, ¿pasa Piñera agosto? No, si Piñera, mira, hasta ahora ha aguantado estoicamente en contra de la voluntad de todo Chile, yo creo, pero ha aguantado. Y como te decía la semana pasada, no es si pasa agosto o no, es cómo pasa agosto. Porque como dijo Mansuy, que es un analista de derecha, Piñera puede significar el fin del presidencialismo en Chile, en pos de la nueva constitución. Y honestamente yo no sé si un parlamentarismo, o acá se llamaría congresalismo, no sé porque aquí tenemos congreso, no parlamento, no sé si eso sería tan beneficioso en base a la historia de nuestro país. Pero el problema es cómo va a pasar agosto, porque el país se está cayendo a pedazos políticamente, económicamente, socialmente, y el gobierno no hace nada, o todo lo que hace es malo. Bien, yo creo que nos enfoquemos un poquito más al proyecto. Yo creo que hay harta gente que tiene hartas dudas. Y por ejemplo, ¿les convendría que se apruebe el proyecto? ¿Deberíamos sacar nuestro ahorro? ¿Los jubilados deberían sacar su plata? Y si es que pueden hacerlo. Ese tipo de cosas me gustaría que conversáramos. Ok, yo voy a decir algo técnico para darle paso a Matías, ya que he hablado mucho rato ahora. Los jubilados no pueden sacar su plata, ellos están jubilados por si acaso. Retiro solamente 10% de los cotizantes. El Papa del futuro por aquí. Con las indicaciones del Senado, todos los jubilados que tengan su plata en la AFP, o sea que no estén asociados a una aseguradora, también podrán realizar el retiro. Hasta ahora es un retiro universal. Si tienen menos de 10 millones ahorrados en la AFP, sacas un mínimo de 35 UF, que es 1 millón de pesos. Si tienes más de 40 millones, solo puedes sacar hasta 4 millones. Ya, y los que tienen menos de 1 millón, o entre 1 y 10 millones. Sacan todo. Sí, los que tienen menos de 1 millón sacan todo. Sí, la idea del proyecto es básicamente que la gente saque mínimo 1 millón de pesos. Eso sería bueno explicarlo, porque por ejemplo la duda era que Ciberchile habla de una media de retiro del 44%. Y bueno, fue lo que más o menos explicaste, Mauri, pero me gustaría ver si lo pueden aclarar mejor para que la gente que esté menos interiorizada con el proyecto pueda entender a qué se refiere y por qué no le pueden pasar gato por liebre. El otro día escuchaba algo en la radio de agricultura y por otro lado están hablando de otras cosas, entonces no sé si puedes bajar un poco más la información, Mauri. Sí, o sea, y es lo mismo que le presentó Briones, de hecho, a los senadores, que la media del retiro no es un 10% sino un 44%, pero la media es el 44% porque la cantidad de ahorro que tiene la gente es básicamente que con el 10%, o sea, el millón de pesos, están sacando casi la mitad de sus ahorros. Entonces cuando dice en realidad la gente va a sacar un 44%, es porque 1 millón de pesos corresponde al 44% de su ahorro, en la mayoría de los casos. Ya. A eso se refiere. Ahora está también la pensión básica solidaria, porque en el fondo se quitarían esos recursos. No necesariamente. No, porque la pensión básica solidaria es otro pilar, distinto al de la capitalización individual, tiene que ver con el aporte estatal. Entonces es más bien un beneficio social. No, esas lucas jamás se tocan porque están todavía como en la caja fuerte del Estado, no están en ninguna cuenta individual. Lo que pasa es que toda esa plata que está juntando el trabajador, si es que no llega a un monto fijado, también serían parte del pilar solidario. ¿A qué te refieres? ¿O no es así? Aclárenmelo. Sí, ¿a qué te refieres? Un trabajador, por ejemplo, tiene 59 años y en su cuenta tiene menos de 5 millones de pesos. Entonces va a sacar 1 millón de pesos y le van a quedar 4. Con ese no le alcanza para la pensión mínima, entonces vas a pasar al fondo solidario, a la pensión solidaria. Entonces estaríamos sacando ese millón de pesos que en el fondo pasa desde
su misma AFP a la pensión solidaria. ¿O me estoy equivocando? Estás equivocando porque estás confundiendo cómo funciona el Sí. sistema. Aclárame, por favor. A ver, si tú sacas una pensión de menos, ¿en cuánto está hoy día el pilar solidario, el complemento? ¿220.000? ¿250.000? Ya, si tú sacas una pensión de menos, por ejemplo, pongámosle que esté en 250, de menos de 250.000 pesos, el Estado lo que hace es pagarte la diferencia. Pero ese es un fondo aparte, sí. es un fondo aparte. ¿Por qué? Porque tu plata sigue siendo tuya. O sea, si tú tienes 4 millones de ahorro en la AFP al momento de jubilarte, te van a sacar tu jubilación con esos 4 millones y el Estado va a poner la diferencia. No es que tu plata pase a formar parte del pilar solidario y con eso se te pague. Son cosas distintas. ¿Ya? 141.000 pesos de la Ya. pensión básica Cacho, solidaria. 150, Pero, o sea, el Estado va a tener que poner más plata. Sí, porque el Estado está cubriendo la diferencia. Y ahora, ojo, como dato, eso es lo importante para la gente que se va a jubilar. Porque la AFP no informa esto. ¿Tú sabes que hay 6 formas distintas para jubilarte? ¿6 fórmulas distintas? ¿Sabían eso? Yo sabía de 2. Hay 6 fórmulas distintas cuando uno se va a jubilar. Y la AFP solo te informa uno, que generalmente está asociada a los seguros. Claro. Entonces es súper importante al momento de ir a jubilarse calcular bien a cuántos años, por ejemplo, yo quiero mi pensión o quiero la rentabilidad de mi pensión. Porque con el pilar solidario uno puede jugar a 6, 7, 8 años para que después el Estado me cubra la diferencia de llegar a un monto mínimo. Pero eso no lo informa en la AFP. Eso es un tema aparte. Bueno, yo sabía que habían 6 formas, pero porque un querido tuitero o facebookero me lo comunicó por su Facebook el otro día. Me refiero a ti, Mauri. Así que muchas gracias por hacer esa labor, ¿no? Yo le quiero preguntar algo a Matías. Por favor. ¿Cuál es tu postura respecto al 10%? ¿Tiene que ser universal? ¿Debe tener impuestos? ¿No debe tener impuestos a los ingresos más altos? ¿Se debe dejar sacarlo a los ingresos más altos? Y con ingresos más altos me refiero a gente que gana sobre 2 millones de pesos, 2 millones 3, que es el máximo imponible. Primero voy a transparentar mis posiciones en general en torno al tema de las AFP. Yo no creo en el sistema de capitalización individual de la AFP. Me parece que en general se ha prestado para bastante abuso y responde a un modelo bastante desregulado. En ese sentido, como ya entendiendo que esas son las condiciones de base desde las cuales estamos partiendo, yo creo que en general el retiro debería ser generalizado. Especialmente en esta situación de emergencia. El modelo funciona desde el supuesto en que esos fondos de capitalización individual son nuestros. Sin embargo, no tenemos acceso a ellos. Entonces, creo que en ese sentido el modelo es infiel a su propia, a las propias parámetros que pone para su mismo funcionamiento. Desde ese sentido, ya está mal. Está mal consigo mismo y a partir de eso es que da el paso para poder generar abuso. O sea, el sistema de AFP tiene mercados cerrados, ¿cierto? Tiene una población cautiva, tiene una capitalización obligatoria. Cada uno de nosotros tiene que, por ley, entregarles los fondos para que puedan hacer inversiones. Y en general eso no ha resultado en pensiones más altas. Entonces, en ese sentido, creo yo, no debería por qué restringirse que una persona pueda sacar sus fondos. En general, para todos los que tengan esos fondos. Si finalmente lo entendemos como un fondo de ahorro, ¿ya? Y cuando uno va y saca sus fondos desde las cuentas de ahorro, el Estado no le cobra a uno los impuestos. Entonces, no veo por qué en este caso debiese ser diferente. Y en ese sentido, ¿cuál sería tu posición al respecto, Mauri? No, lo que pasa es que yo viendo la justificación que hablamos ver, ¿Sí? resulta que los que tengan 4 millones, y aquí es lo interesante, y lo que le conviene a la gente, si a ti te dan la posibilidad de sacar ¿Sí? el 10%, lo que más te conviene es sacarlo, ingresarlo a una APB o a una cuenta 2. Exacto. Porque queda liberado inmediatamente ciertas restricciones y, como dice Matías, queda de libre utilización. Si yo mi cuenta de APB o mi cuenta de FP2, yo las puedo retirar cuando quiero la plata. Funciona como una cuenta de ahorro que invierte plata. Pero yo lo digo porque la justificación del lado peor que a mí me pareció atingente era que se podía prestar para mecanismos de elusión tributaria. ¿Cómo funciona eso? No, porque tú al sacar el 10%, que en el caso máximo son 4 millones, quienes puedan sacarlo van a poder reinvertirlos libremente sin pago de impuestos, sin tener la necesidad de ese 10%. Entendiendo que esto es una medida de emergencia para gente que lo necesita. ¿Me entiendes? Cualquier otro tipo de movimiento relacionado a transacciones de fondos en el sistema previsional paga impuestos. Entonces, que la gente que tenga lo retire, invierta y gane más,
En el fondo, la justificación de la OPER era que esto va a ser un mecanismo de elusión tributaria, ¿ya? Y lo que habría que hacer sería justamente luchar contra la elusión. ¿Cómo justifica uno mismo de que está pasando por un periodo de crisis? No, pero eso es decisión personal. Pero el Estado no tiene un recurso para poder fiscalizar eso. Mira, ¿tuviste la notificación que hizo Contraloría al MinSal la semana pasada? Pero por supuesto que no, estaba esperando que me lo mencionaras tú. Ya, Contraloría ofició a la Subsecretaría de Salud por la forma en cómo se administraron los datos con la aplicación Epivigilia. La aplicación Epivigilia es la que se usa en los hospitales, consultorios, el personal médico para reportar quiénes están enfermos de COVID. Resulta que básicamente, cuando se reportaban, no se reportaban todos los datos de las personas. O sea, las fichas me refiero. Muchas veces habían root que no existían, nombres duplicados. Lo que hacía la Subsecretaría de Salud era publicar un Excel con todos los datos, donde existían datos repetidos, datos incompletos, datos inconclusos. Después los tomaba justamente el Departamento de Estadística del Ministerio de Ciencia, tomaba este Excel, o sea, este PDF en realidad, que era un Excel transformado a PDF, lo tomaba el Ministerio de Ciencia, lo convertía a CSV, que es una base de datos en Excel, un archivo base de datos en Excel, y trabajaba con esos datos. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, Mañalich decía, no, tenemos 3.000 muertos, y después salía el DEIS diciendo, no, en realidad tenemos 5.000? Uh-huh. Es porque justamente la capacidad del Estado de gestionar los datos era básicamente en Excel, no ningún otro programa. Y tú tienes 1.000 programas que te pueden ayudar a eso, pero la gente del Estado, los técnicos, ocupan Excel. Y con ocupar Excel me refiero a un uso básico. Entonces el problema de información es gravísimo en términos de la disponibilidad de los datos. Por eso el rebrote no se esperaba y sucedió, porque no había un correcto uso de datos. En relación a eso, yo te digo, el Estado no tiene la capacidad para saber quién está en crisis o no. Y al final, si te vas al discurso... Dime. Pero en ese sentido, por ejemplo, cuando Moreira dijo que finalmente iba a votar a favor del proyecto, y también dentro de las indicaciones que él dijo que iba a promover, y una de ellas iba a ser que solamente las personas que hubiesen visto sus ingresos deteriorados en el periodo de ahora de la pandemia tendrían que tener acceso a este 10%. Entonces, uno podría revisar cada una, ¿cierto?, de las liquidaciones de sueldo, ¿cierto?, de los trabajadores, poder hacer una distinción a través de eso, pero esa distinción también es engañosa. O sea, el periodo... No solamente han disminuido los ingresos, también yo creo que han aumentado los ingresos durante el tiempo de la pandemia. Totalmente de acuerdo. ¿Cierto? Para diferentes personas. Mi ingreso no varió, pero automáticamente si una de las personas que yo tengo en mi casa tuvo el coronavirus, tuvo que tener atención médica, esa atención médica también tiene que ser financiada por mí, especialmente si estoy, no sé, en un ISAPRE, por ejemplo. ¿Ya? Y es precisamente como a esos grupos, ¿cierto? Los de la clase media, en el amplio espectro de la palabra, que se supone que deberían llegar finalmente estos aportes. Entonces, en ese sentido, me parece problemático. O sea, entiendo que hay una intención de que esto no se preste para unos juegos, ¿cierto?, de elusión tributaria, pero no estoy completamente seguro si los mecanismos que se han propuesto para que eso suceda finalmente sean inocuos completamente. Creo que pueden generar más dificultades para que la persona efectivamente que lo requiere pueda acceder a ese 10%. Sí, efectivamente. Es el debate técnico y estoy de acuerdo contigo, no hay cómo asegurarlo. Yo parto de esto, solo preguntaba de la mirada a nivel macro más que el detalle. Ya, perfecto. Chicos, yo creo que hay un tema que a nosotros nos interesa como ciudadanos de a pie, digamos, que es algo que se ha conversado mucho y que uno tiene muy poca información. Me refiero al tema económico. ¿Por qué esta modificación podría generar un desarticulamiento económico o una inestabilidad financiera? Ahí por lo menos me ha costado entenderlo, entonces me gustaría que se pudiera explicar. El hecho de cualquier cambio institucional tan profundo como lo que está pasando te genera también incertidumbre en las inversiones y en la seguridad económica del país.
Sí. ¿Y por qué te hablo de incertidumbre económica? Porque este proyecto no es solo el retiro del 10%. Este proyecto llevaba consigo un artículo que fue rechazado en la Cámara de Diputados de la creación, en el fondo, de un pilar solidario que en el fondo es cambiar el sistema previsional sin pasar por una reforma previsional. Ya. Eso te genera inmediatamente, de hecho se vio en la bolsa, te genera inmediatamente cierta reticencia de capitales internacionales o nacionales incluso de invertir en Chile. Eso es un primer paso. Segundo, resulta que tú al sacar tanta plata en masa, si es que se aprueba el 10% y suponiendo que todos lo vamos a ir a sacar el mismo día, estos son supuestos, se te genera una baja de precio en las acciones donde está invertida tu plata en este momento, donde el FP tiene invertida tu plata. Eso también genera efecto a largo plazo porque afecta la rentabilidad de las mismas, ¿ya? Y en tercer lugar, se te genera también... O sea, en el fondo vamos a tener una rentabilidad negativa. No rentabilidad negativa, va a bajar el precio de la acción. Y eso significa que tu plata que sigue estando, o sea, el 90% restante, va a rentar menos en el corto plazo. Ahora, ¿por qué va a ser un shock? Pero es lo que ha pasado ahora, digamos, ¿o no? Sí, con la crisis del coronavirus. Con la crisis del 18 de octubre, Efectivamente. con el COVID, sería como una tercera crisis. Sí, una tercera crisis, pero esta sería más acotada en todo caso. Y espérate, y en tercer lugar, para darte el último, lo que tú estás sacando ahora, tú no solamente estás sacando el 10%, estás sacando la rentabilidad que hace 10%. Entonces eso también afecta, porque no estás perdiendo, en términos de ahorro futuro, no estás perdiendo solamente lo que estás sacando ahora, sino estás sacando lo que iba a generar en el futuro. Ahora, eso es súper discutible porque las pensiones van a variar en cuánto, 20%, 25%, o sea, 10 lucas más, 10 lucas menos. Pero eso a nivel global afecta porque tienes que entender este sistema de capitalización individual pero inversión comunitario, si queréis verlo de cierta forma. Tú aportas y vas a tu cuenta, pero la inversión se produce en la suma de todas las inversiones y de todos los que ahorran. ¿Cachai? Ya, pero se supone que en el proyecto se estipula que te van a devolver esa plata entre el empleador y el Estado, ¿o no? No la rentabilidad, sino que el 10%. Con esto termino para que hable Matías. El proyecto está súper mal redactado, es súper desprolijo, yo creo que fue a propósito, pero no se establece en qué medida lo va a devolver el Estado al empleador. No dice el Estado lo devuelve en un 10%, el empleador lo devuelve en un 50%, no lo dice. Porque justamente lo que buscaba este proyecto, creo yo, era la creación de un sistema previsional estatal o solidario, si quieres llamarlo así. Entonces, no está claro, pero según Gabriel Boric, que fue uno de los, no sé si autores, pero los que está llevando este proceso adelante con más fuerza, dijo, y fue claro, no se devuelve la plata. O sea, si es que se crea un pilar solidario, va el pilar solidario, a fondo solidario, pero no se devuelve la plata a tu cuenta individual, por si acaso. Matías, ¿algo que aportar? Ya. O sea, claro, efectivamente, lo que se sacó, ¿cierto?, del proyecto de ley, el artículo que no se aprobó era precisamente el que generaba este fondo solidario, ¿cierto? Y no se aprobó particularmente porque a lo que aspiraba era efectivamente generar un fondo permanente. ¿Ya? No solamente acotado al retiro del 10% que se iba a hacer ahora, sino que iba a seguir existiendo una vez que ocurriera, que todos sacaran su 10%, ¿cierto? Y que se pudiera reembolsar, y después iba a seguir existiendo, ¿ya? Durante el resto hasta que se genera un nuevo sistema de capitalización de pensiones, ¿cierto? De previsión social. Y en ese sentido, cuando no se aprobó este artículo y se mandó al Senado, todavía dentro de la oposición había un espíritu de que esto en el Senado se podía arreglar, o sea que se podía reincorporar de algún tipo de sistema, ¿cierto?, de fondo solidario también para el futuro, aunque yo creo que no está el suficiente capital político como para hacerlo permanente como se pretendía en un principio. ¿Ya? Yo creo que esto fue más bien que tiraron el tejo pasado, ¿ya?, como dirían los guasos. Poder instalar una discusión ahí para que después en la negociación se pudiera generar algún tipo de sistema más acotado y que respondiera a, ¿cierto?, solamente el 10% que se haya sacado. Pero efectivamente el proyecto es muy desprolijo, es bastante ambiguo, y yo creo que eso va a ser más bien resuelto después por discusiones del Ejecutivo finalmente. Oye, yo quiero volver un poco a llevarlo a esto de que planteaba el Mauri al principio, o sea, lo planteaba en el podcast pasado, que tiene que ver con el inicio del proceso constituyente y cómo se puede enganchar con la pandemia que estamos cruzando actualmente, que de una semana a otra pasó a tener una segunda relevancia producto de la reforma que estábamos hablando recién. Al iniciar un proceso constituyente, estábamos viendo que el país se sume como en una paradoja, porque en ningún minuto, o como diría
un académico que a muchos no les gusta, que es Peña, de alguna forma desencadena lo que es un proceso en donde se necesita ser racional, pero muchas veces los ánimos no son adecuados para poder llevar ese mismo proceso, ya que la Constitución y lo que nos une como nación finalmente está como totalmente menoscabado. Ahora, ¿cómo enfrentamos ese proceso en medio de una pandemia? Esa es mi pregunta. Esta crisis, esta violencia, este nivel de violencia, ¿puede ir aumentando o esperamos que el mismo proceso constituyente sea algo catalizador? O sea, yo personalmente creo que este proceso ha sido particularmente poco violento, o sea, para la cantidad de fuego, ¿cierto? O sea, para la cantidad de combustible que se le ha ido echando a la hoguera. Uno esperaría que eventualmente se hubiese roto el confinamiento, la gente hubiese vuelto a salir, un poco como al estilo que ocurrió en Estados Unidos, ¿cierto? Si nosotros vemos como las protestas raciales, la gente dejó el confinamiento y empezó a llenar las calles. Y empezó a haber protestas, ¿cierto? Todo este tema de las riots que empiezan como con también ciudades en llamas, ¿cierto? Y en general eso no ha tendido a pasar ahora en la realidad chilena. Entonces yo creo que en verdad el proceso ha sido particularmente poco violento. ¿Ya? Lo que pasa es que... Oye, ¿y a qué lo atribuyes? Bueno, existe una cierta cultura política chilena donde en verdad las grandes masas no han tendido a generar procesos muy violentos. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, la violencia que nosotros vimos y vivimos, ¿cierto? El 18 de octubre del año pasado, es el desencadenamiento de años y años de protestas pacíficas, ¿cierto? Protestas ridículamente legalistas, donde se pedía permiso en intendencia para poder salir a marchar, cosa que no ocurre en otras partes del mundo, ¿cierto? Que es pedirle permiso a las mismas autoridades para que uno pueda salir y manifestarse en contra de las autoridades. Entonces, ese nivel de legalismo, de respeto por ciertos canales institucionales, a pesar de lo deslegitimado de la institucionalidad, persistió durante muchos años, desde el 2006 hasta finalmente el 2019, que es cuando tenemos este llamado estallido, pero que en verdad no fue tan inmediato como uno le gustaría pensar. Y en ese sentido yo creo que hay una sobrecapitalización, creo yo, política del término de acusar al adversario de ser excesivamente violento. Y en ese sentido yo creo que no da lugar. En general, además, los procesos de cambio nunca se dan en contextos, no sé si llamarles pacíficos, pero en contextos donde todo está funcionando bien, donde la cohesión social está funcionando bien, ¿cierto? En general son en contextos de conflicto. Y si nosotros revisamos la historia constitucionalista chilena, en ningún momento, no han sido precisamente momentos de paz cuando hemos tenido que cambiar nuestras constituciones, sino que han sido procesos bastante autoritarios, de hecho. Antes de responder tu pregunta, me gustaría distanciarme un poco de ciertos puntos de Matías. Primero, yo encuentro que sí hubo violencia, o sea, un metro quemado, no sé cuántas estaciones, eso para mí sí es violencia. Y más que nada porque eso es lo que ocupa la gente diariamente, no es que fueron a quemar los dominicos, no sé, Hernando Magallanes, quemaron las estaciones cercanas a sus casas, que al final es lo que uno ocupa para transportarse diariamente. Eso para mí sí es violencia. Segundo, yo creo que sí, si bien la protesta, y hay que diferenciar muy bien lo que es la protesta, por ejemplo cuando se juntaba la gente en Plaza Italia, que yo lo encuentro perfecto, que se junte, pero yo conozco el caso específico de una ferretería que estaba en Plaza Italia, y que al estar todo el día con movilizaciones y al no poder estar seguridad pública, llámense carabinero, ejército, lo que sea, frente en el lugar, resulta que la intentaron robar 6 veces y los ladrones estaban todo el día frente a la ferretería esperando que se fuera la dueña. ¿Cómo le llamas tú a eso? Entonces, hay que saber diferenciar porque hay un problema que ha asociado en Chile, que es el aumento de la delincuencia el último tiempo, que ha estado medio descontrolado, y yo diría que mucha de la violencia política está detrás de grupos específicamente narcotraficantes que quieren aprovechar estos momentos de incertidumbre. O sea, para mí no es tan... puede ser más amarillo el discurso, pero yo separaría lo que es la movilización pacífica. Ahora, quiero también diferenciarme un poco en lo que dijo de pedir permiso a la intendencia, porque es importante tener mecanismos de
articulación de los movimientos sociales en el sentido institucional. Porque resulta que nosotros tenemos que garantizar el derecho a la gente a movilizarse. Hay que garantizarlo. En cualquier régimen democrático lo importante es defender el derecho de los grupos de presión o grupos de interés de movilizarse. O sea, si tú, por ejemplo, defiendes una causa, perfecto, marcha, pero también tienes que defender a la gente que está en esos lugares. O sea, perdóname, pero los comercios en la Alameda se destrozaron. No es que ellos sigan indemnes. Entonces, por ejemplo, pedir permiso para marchar en la Alameda, ok, pero tal vez no por la Alameda, marcha por Parque Forestal, o marcha en otra calle, marcha en otra calle, porque así como aseguramos el derecho a manifestarse, que es lo importante en un régimen democrático, tenemos que asegurar también el derecho a la subsistencia de otras personas, porque estamos en un régimen democrático. Entonces, para mí no es tan ilógico esto de pedir permiso. Ahora, como dice Matías, sí es bien legalista de nuestra parte. O sea, en ese sentido, Chile siempre había sido un país muy legalista, siempre todo protocolar y todo el tema. Dicho esto, para poner en punto mi postura, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que viene? A ver, la violencia va a seguir, porque se ha instalado como forma de resolución de problemas. O más que la violencia, iría a la movilización social, y eso me parece bien. Que la gente esté interesado, por ejemplo, esté interesado en lo que vota la gente en el Congreso, que meta presión a los políticos, me parece espectacular. Honestamente, si eso conlleva a que la gente salga a marchar, corte calle y todo el tema, como dice Matías, perfecto. Quizás para una discusión tan importante como es la Constitución, ese tipo de movilización sea aceptable, ¿ya? Pero hay un límite. Y ahora, y con esto quiero terminar. Ojalá que la gente se dé cuenta, y esto es súper amarillo de mi parte y súper criticable, pero ojalá que la gente se dé cuenta que ir a votar es más importante que cortar una calle, es más importante que tirarle piedra a los pagos, es más importante que salir a marchar. Ir a votar. Piñera salió elegido con el 30% del padrón. 30% del padrón electoral. ¿Cómo es posible? Chicos, yo quiero... A ver, ¿puedo seguir conversando con Mauri? No. Pero que sí, está súper interesante. Dale, Mati, dale, dale. Para ir terminando. Ya, muchas gracias. Bueno, no, quiero como plantear primero que estamos discutiendo sobre el tema de la violencia en el proceso constituyente. ¿Ya? Y pensar que el proceso constituyente ha sido teñido por la violencia, a mí me parece más bien un despropósito. Yo entiendo que efectivamente cuando uno abre los procesos de cambio, ¿ya? Primero no hay ningún proceso de cambio que sea completamente pacífico. Y cuando nosotros tenemos procesos de cambio con un conflicto que ha sido acumulado durante tanto tiempo, en verdad las vías pacíficas se van desgastando, se van mermando, ¿cierto? Además nosotros tenemos un modelo de una democracia bastante formalista, ¿cierto? Pero seguimos teniendo un cierto apego a estas categorías de la democracia liberal, y en ese sentido a lo que yo quiero precisar es que la violencia de los grupos organizados, ¿cierto? Por ejemplo, la violencia de los narcotraficantes es una violencia real que existe, pero no creo que esos grupos particulares estén interesados en incorporarse dentro de la discusión constitucional. ¿Ya? A diferencia de esto, de los otros grupos políticos, los actores sociales, ¿ya? Que sí efectivamente se están incorporando dentro del debate, ¿ya? Y que ninguno en general ha reivindicado una vía violenta como una vía principal de establecer cambios en Chile, a pesar, ¿cierto?, de los diferentes grupos que han ejercido violencia en este tiempo. Entonces, como poniendo todo eso en contexto, yo entiendo el tema de que el derecho a manifestarse tiene que tener un cauce institucional, pero en verdad, dentro de los canales formales, ¿cierto?, de la democracia liberal, no se ha podido gestionar. Eso es una de las grandes fallas, uno de los grandes fracasos que ha tenido el liberalismo, ha sido que no ha podido resolver esta conflictividad social, ¿ya? Y que en su versión contemporánea, ¿cierto?, que es lo que nosotros conocemos como el neoliberalismo, esta forma regulada de gestionar la sociedad y la economía, ha sido un triple fracaso. O sea, este escenario el que estamos viviendo ahora no es muy distinto del escenario que veíamos en los años 30, ¿cierto?, cuando el primer liberalismo tuvo su gran crisis. Y en general la gente, ¿qué hace? Radicaliza sus posturas, ¿cierto? La democracia liberal no ha sabido respondernos, por lo tanto, ¿por qué nosotros tenemos que adaptarnos a las lógicas que ella misma ha puesto, ¿cierto? Cuando en verdad parece que estas más nos atan de manos que de permitir encauzar nuestra toma de decisiones. Uno puede ver las fotos y también puede ver los datos. O sea, a principios de los años 90, en el inicio de la transición, en general la gente iba a votar en
grandes cantidades, ¿cierto? Masivas. Hoy en día toda esa gente ya ha abandonado esos canales. Entonces, a esa misma gente decirle que tiene que responder a las lógicas de la democracia electoral, ¿cierto? Y llamarla de vuelta implica generar un cambio más profundo. Porque si no, la gente no va a volver a confiar en las mismas instituciones que estaban antes. Entonces, en ese sentido, hay que también saber abrirse a las nuevas formas de manifestación que nosotros podríamos decir que son violentas, son antiliberales, pero que son la tendencia en general en el mundo en este momento y que no degeneren en ese sentido, por ejemplo, a lo que ha sido la movilización social que ha causado Bolsonaro y que ha causado Trump. ¿Cierto? Que son estas nuevas derechas que toman ciertos símiles de movilización social más bien articulando a través de discursos sociales totalmente nocivos como lo son el racismo, ¿cierto? La discriminación, la xenofobia, etcétera, etcétera. Para ir terminando, le dije a Matías que nos recomendara o que nos dijera acerca de su proyecto que está llevando a cabo. Ya, muy brevemente, no me caracterizo por ser muy breve cuando hablo, pero muy brevemente voy a decir que este proyecto nace de una preocupación que tenía yo y una amiga y colega que la Connie, que queríamos armar algo que pudiera ayudar a paliar los altos niveles de desempleo que se estaban desencadenando a propósito de la pandemia. Y en ese sentido, después de constatar a través de iniciativas más bien individuales que tuvimos, que la gente estaba teniendo como bastantes problemas en el tema de la redacción del currículum, ¿cierto? O la forma que tienen de presentarse, en el tipo de trabajo al que están postulando, es que nosotros generamos esto, que nosotros lo bautizamos como Fundación Trurfun, ¿ya? Que es un nombre mapudungún que significa semilla de igualdad, pero también puede ser traducido como fruto de igualdad, ¿ya? Me gusta esa complejidad que tiene el pensamiento mapuche. Lo que nosotros hacemos es brindar orientación sociolaboral gratuita a cualquiera que nos contacte, ¿cierto? También damos perfilamiento laboral, si es necesario también orientación vocacional, también tratamos de conectar con las diferentes redes que puedan ayudar para la inserción laboral, ¿cierto? ¿Algún correo que nos quieras dejar, Matías, para el contacto? Por supuesto, Plato. El correo de contacto es orientacionsociolaboral.tf@gmail.com. Ya, también tenemos Instagram, @trurfun, y también nos pueden encontrar en LinkedIn. Perfecto. Entonces ya con este anuncio, esperamos que todos puedan contactar a Mati a partir de este programa. Vamos a ir cerrando. Me despido de Mauri. Gracias, Mauri, por acompañarnos también hoy día. Gracias, Mati. Y bueno... ¿Puedo cerrar con algo? Que independiente de la postura que uno tenga y todo lo que está pasando, lo que se va a discutir en el Congreso y la posterior convención constituyente es el ejercicio democrático. Por ende, independiente si uno está de acuerdo o no, lo que se llegue a discutir, las resoluciones que se lleguen, si hay que cambiar el sistema, si no hay que cambiar el sistema, si tenemos o no tenemos nueva constitución, eso es el ejercicio de la democracia. Entonces, independiente de la postura que uno tenga, hay que respetar esos procesos y respetar la movilización social. Eso. Si te gustó el video, porfa, dale like. Tu like es mi propina. No te olvides de suscribir, comentar y compartir para que YouTube te avise de otro video más de La Cosa Random. Sin ustedes, esto no sería posible. De verdad, muchas gracias.